Son las 8 de la mañana con 10. Vamos a hablar de el pescado, porque el pez es el que está en el mar. Una vez que lo cazas y lo pescas de pescado. Y productos hidrobiológicos. Estamos en pleno verano, está de moda comer ese bichito, todo lo que quieran. Pero hay mucha gente que se queja que es muy caro el pescado. Claro, pero ¿qué pescado? Estamos acostumbrados a comer lenguado, homero, pero no sé, usted come jurel. Hace un ratito el Tigrillo Navarro hablaba de cabrilla, a mí me gusta la huevera, etcétera, etcétera. Estamos con Elena Conterno Martinelli, a la sazón, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, para hablar del consumo del pescado. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Philip. Gracias por la invitación para conversar sobre el tema del consumo de pescado. Como dices, el pescado, digamos, es apreciado por las familias peruanas, y creo que un reto para todos es poder identificar las especies de mayor abundancia, porque son esas las que vas a poder conseguir a mejor precio en los mercados. Por ejemplo, el Ministerio de Producción tiene su programa Comer Pescado y todos los días publica los precios. En esta fecha lo que sale bastante es la merluza, está saliendo bastante el falso volador, que en mercados mayoristas puedes encontrar a 3 soles el kilo. Entonces, 3 soles de proteína es algo muy atractivo, y por eso te decía, el reto es que podamos ir con una mente abierta a ver opciones, ¿no? Porque si vamos con una idea fija, claro, si todos tenemos focalizada una demanda de determinado producto, tiene un límite, y eso, lamentablemente, la presión se traduce a precio. Además, hay un tema, pues, Elena, cultural. Nosotros estamos, vamos a decirlo así, malcriados, especialmente los limeños, con el tema del lenguado, con el tema de la corvina o el tema del mero, que son peces blancos, que son riquísimos. Tú dijiste la merluza. El pez más consumido en España es la merluza, por dar un ejemplo. Y lo que nosotros acá comemos muy esporádicamente, las latitas estas que vienen con aceite vegetal y cuanta cosa hay de España, son a la hora anchovetas. O sea, es un tema también cultural. ¿Qué tiene que ver la gastronomía con nuestras costumbres y con los precios? Porque tú tienes que comprar lo que te alcanza en la billetera. Claro, sin duda creo que tiene que haber, y el esfuerzo que se hace va por 2 líneas. Por un lado, promover las bondades de los pescados. Entonces, por ejemplo, pescados como el bonito, como la caballa, como jurel, la propia anchoveta, los que son denominados pescados azules, son ricos en omega 3, y eso los hace, digamos, de muchísima nutrición, ¿no? Que sirve para el cerebro, para la vista, para el corazón y múltiples otras cosas. Comido cualquier cantidad. No es floro lo que ha dicho de tu hermano. ¿Tú conoces a alguien más inteligente que tu hermano? No me toca hablar sobre mi familia, Phil. En todo caso, agradezco la humildad para la gente humilde. Agradezco tus mensajes generosos. Ya, okay. Entonces, por un lado, hay que trabajar todo el tema nutricional, que la gente conozca las bondades de estas especies. Y por lo otro, hay que trabajar en las recetas, cómo prepararlo. Y en esa línea nosotros tenemos una campaña que se llama Salvemos el Ceviche. Ajá. Y entonces cada cierto tiempo estoy visitándote a ti y a otras estaciones justamente para promover este mensaje. Es decir, todos podemos contribuir a la sostenibilidad del mar. Para eso tenemos que optar por aquellas especies de mayor abundancia como en nuestro mar. La anchoveta, la pota, la merluza, el jurel, la caballa, que además son versátiles. Entonces, por un lado, resaltar, digamos, sus cualidades nutricionales, y por el otro, hacer recetas. Entonces, tenemos, digamos, en nuestra página web, por ejemplo, hay múltiples recetas de cómo hay, por el otro, hacer recetas. Entonces, tenemos, digamos, en nuestra página web, por ejemplo, hay múltiples recetas de cómo hay también en YouTube múltiples videos de cómo preparar estos platos. Y también recordar que, por ejemplo, el bonito fue utilizado para hacer los primeros ceviches. Claro. O sea, tradicionalmente, ¿no? Se hacía el ceviche a base de bonito. También el bonito es excelente para el escabeche. Y el bonito, pues, es una especie que normalmente en esta época, digamos, se presenta en los mercados. Esperemos que aumente su abundancia en las próximas semanas, porque de hecho Semana Santa, pues, es cuando todos más queremos consumir estos pescados. Pero pues podemos incorporar especies, insisto, como el bonito para nuestro escabeche, para nuestro ceviche, en vez de aquellos de menor abundancia, como el lenguado, como la corvina, como la chita. Como en todos los negocios, en la Sociedad Nacional de Pesquería, en todos los gremios mineros e industriales, hay grandes, medianos y pequeños. La gente relaciona al pequeño con el que tiene su botecito,
estos que tú ves en Chorrillos, al mediano con el que tiene un bote más grande o tiene una bolichera chiquita, y al grande al gran armador. ¿Y por qué el Perú, siendo un país tan rico en anchoveta y en productos hidrobiológicos grandes, como la pota, por dar un ejemplo, y exporta tanta harina de pescado, no está en el tema desarrollado, en el tema del consumo masivo de pescado? ¿Es por la cadena de frío? Ese es el principal inconveniente, que cuando pescas no tienes cámaras isoladas en la lancha, no llegas al puerto, ya hay congeladora y después no tienen los famosos camiones llamados Thermo-King que trasladan a los mercados y así sucesivamente. ¿Ese es el gran problema de la pesca de consumo humano? A ver, para dar una mirada general, primero veamos cómo es el consumo per cápita en Perú. Estamos más o menos en 22 kilos por persona. El promedio internacional son 20 kilos por persona. Entonces, mal no estamos. El problema es ciertas zonas del país, principalmente la sierra, que tienen consumo muy bajo. Y en parte es por lo que tú dices, por la cadena de frío. Llevar pescado a la sierra significa invertir en cadena de frío, que se hace, o la conserva. Y claro, si tú usas lata, sea lo que sea que pongas adentro, ya tienes un producto más caro y también menos versátil. El ama de casa prefiere un pescado entero, ¿no?, que le va a dar más opciones en la cocina que una conserva que tiene ciertas limitaciones. Ahora, nuestras empresas, justamente enfocadas, digamos, en las ciudades de la sierra, donde hay, digamos, menor consumo, tenemos un programa que se llama Pescado a la Sierra, en que se hace el esfuerzo de llevar y, ante todo, crear, digamos, el hábito. Porque no es que tú llegas y ofreces y, digamos, inmediatamente es acogido, digamos. Parte de la cultura de la sierra no es una cultura de comer pescado, salvo trucha, que es otra historia que vamos a conversar. O sea, por un tema de costumbre te refieres del menú del ama de casa normal. Efectivamente, y entonces ellos tienen trabajo, digamos, tanto a nivel de los centros de distribución, como con las cadenas mayoristas de la zona, como puntos de venta específicos en alianza con puestos de salud, con municipalidades. Y también hay el tema del trabajo, lo que te decía, de crear el hábito, de enseñar, de preparar recetas. Tenemos recetarios que se van difundiendo. Yo creo que, ante todo, digamos, algo que siempre tenemos que tener presente es que el pescado es una excelente proteína. Deberíamos consumirla 3 veces por semana, y cada vez salen nuevos informes de revistas de investigación hablando de las bondades de pescado. Yo quisiera puntualizar, digamos, en el problema que hubo el año pasado, que lamentablemente ha generado cierto recelo con ciertas conservas, el tema del anisakis, ¿no?, que estuvo presente lamentablemente en unas importaciones. Yo quiero aclarar y precisar que las empresas peruanas que fabrican conservas, digamos, tienen todos unos estándares de calidad y controles para garantizar, digamos, que no haya ningún problema de contaminación. El problema no es lo que fabrican los peruanos tipo Campomar o Beltrán, por dar un ejemplo, que es conserva peruana de pescado peruano. El problema se da cuando importan y lo etiquetan acá en el Perú. El problema no ha habido con un pescado peruano. El problema no ha habido problema con pescado peruano. De hecho, uno especialista infectólogo de la Cayetano, el doctor Gostuso, ha resaltado que en los últimos 10 años ha habido un solo caso de infección con anisakis. Entonces, no es un problema del mar peruano, de los pescados peruanos, ni de la producción peruana. Correcto. Vamos a ir a una pausa y vamos a incidir en esta cuestión, porque acá tiene mucho que ver el tema de la costumbre, el tema de las amas de casa, porque la que decide qué se come o no se come normalmente es la mamá. Y hay pues temas culturales que son bien complicados de vencer porque somos un país de costumbres. Simplemente aclaro que cuando el papá o la mamá de Elena eran chicos, no había tanta costumbre de comer pollo en el Perú. No habían pollos a la brasa, habían 2, 3 sitios de pollos a la brasa. La costumbre del pollo a la brasa es una costumbre que se da en el Perú de la década del 70. Antes no era así. Entonces nosotros sí podíamos incrementar el consumo de pescado con una publicidad, un marketing adecuado y con un precio evidentemente bueno. 8:19 a.m, regresamos con Elena Conterno, presidenta de la SNP. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Forma con la verdad. No es broma lo que les estoy diciendo. Cualquier persona mayor de 50 años o de 60 años va a saber que en la década del 60 en Lima no había ampollerías. No había, el tema del pollo a la brasa es un boom setentero, ¿no? Por la máquina esta famosa que hace Schuller y cuánta cosa hay. Entonces,
una de las conclusiones que digo que sí podemos incrementar el consumo per cápita de pescado, el fresco, para el tema de la costa del Perú y donde hay mayor costumbre. Y hay que incidir en el tema gastronómico y en el tema culinario con las otras especies. Y asumo que ustedes se pueden juntar con APEGA y con los ministerios y con los canales y los medios de comunicación y tal. ¿Falta cadena de frío en la costa del Perú, en los mercados del Perú, o ese ya no es el problema? Digamos, en la costa en general tienes cadenas de frío, además con el avance del canal moderno, digamos, ellos mismos han hecho inversiones para tener, digamos, canal moderno y cadena de frío en el interior del país. El reto, digamos, es concientizarse desde el pescador que tienes que salir a pescar con hielo. Es decir, desde que el pescado sale, tienes que ponerlo en hielo, porque eso incide en que no se oxide. Cada minuto que se oxida el pescado, pues pierde propiedades, pues se le acentúa el sabor, puede descomponerse. Entonces, desde que sale del mar, hay que tener hielo. En el caso de la flota industrial, digamos, que pesca tipo jurel, merluza, caballa, atún, entre otros, pues tiene, por norma, salen pues con embarcaciones refrigeradas, ¿no? Y ni bien sale el pescado, es sometido a un proceso térmico. Entonces, por eso a veces hay que pensar que el pescado más fresco es el congelado, porque ese, digamos, ni bien sale, se le pasa el proceso térmico, insisto, y llega a planta, inmediatamente se procesa hasta que llega al consumidor final. Entonces, hay que incidir en que todos los pescadores, grandes, chicos, tienen que tener hielo desde que pescan. Luego tienen las cámaras frigoríficas y, bueno, finalmente llegan a los consumidores. Y es importante que los consumidores sepan reconocer que un pescado esté fresco. Ahora, yo también quería volver al tema de los parásitos, digamos, para cerrar ese tema, ¿no? Para que estén tranquilos los consumidores, las conservas peruanas, digamos, tienen la mejor calidad. Los parásitos, digamos, son comunes, digamos, en todo tipo de animal, hasta los humanos, ¿no? El tema es que hay que pasarlos por procesos. En el caso del pescado, digamos, el anisakis no es uno común en nuestro mar, y cuando pasa por un proceso térmico, ya sea mucho frío o mucho calor, pues muere cualquier cosa, y eso no tiene, digamos, ninguna implicancia para la salud de la persona. Siempre puede haber una persona alérgica, digamos, como es al maní y otras cosas, pero en general son productos muy saludables cuando siguen este proceso, digamos, de calidad. A ver, yo tengo un montón de amigos pesqueros, grandes, medianos y pequeños. Entre las cosas deliciosas que yo he probado, que es carísimo en Europa y tal, son estas conservas que son de anchoveta, en aceite vegetal, con ají o con salsa de tomate. A mí me parecen fabulosas. Pregunto yo, es un tema de gustos. En todos los programas de alimentación popular que tenemos, como Prona, Qualiguarmi y cuánta cosa hay, no se puede optar por hacer conservas más grandes, ya no de lata, porque hay unos empaques de plástico o empaques de un aluminio, algo parece aluminio, es una tecnología asiática, para que eso se los den a los niños, o inclusive, Elena, con camote frito que le cambie el sabor con un pan. Ese es un petardo nutricional. ¿Ha pesado la SNP o produce ser los principales proveedores de proteína de los programas sociales con conservas peruanas, para que no haya ningún tipo de duda? Digo, estas y las otras de jurel o caballa, o lo que mejor parezca. Sí, permanentemente estamos en coordinación con ellos para que, digamos, sí están incluidas conservas de este tipo en los programas nutricionales como Caliwarma. Y lo que vemos, además, nosotros resaltamos, es todo el menú, ¿no? Porque tampoco hay que imponerle a la población tal o cual especie. Claro. Tenemos abundancia de jurel, de caballa, de anchoveta, de pota. Entonces, la idea es ofrecer toda esa gama, y que toda esa gama sea incorporada para que además también tenga variedad. Como tú dices, digamos, este tipo de especies que tienen omega 3 son realmente muy elevadas, de muchísima nutrición. El omega 3, este aceite preciadísimo, son realmente muy elevadas, de muchísima nutrición. El omega 3, este aceite preciadísimo, digamos, ayuda mucho en el desarrollo neurológico. A nivel de los niños, digamos, tener tu dosis de omega 3 diaria, pues puede sin duda incidir en un mayor desarrollo del sistema nervioso y, por lo tanto, pues una base, digamos, que permita aprovechar mejor las oportunidades de conocimiento del sistema educativo que se le presentan después. Entonces, nosotros participamos en la feria, incidimos,
¿no? Y claro, lo que pasa es lo que tú tienes es que, por ejemplo, en el caso de la anchoveta, ¿no? Que hay más o menos en un año normal se pueden pescar entre 5 o 6 millones de toneladas, lo cual significaría 200 kilos de anchoveta por persona. Claro, la anchoveta es básicamente industrial. Claro, también es industrial, digamos, el juré, la caballa, pero en el caso de la anchoveta, como no hay un mercado, digamos, que pueda absorber toda esa cantidad que el IMARPE dice que se puede pescar, se hacen los ingredientes marinos y entonces el pescado llega de manera indirecta a las personas. Es decir, se hace harina y aceite, que en verdad es un concentrado de proteína y aceite, eso se usa para la dieta de peces, de otros peces, ¿no? Y a su vez ya las personas se comen estos otros peces. Nosotros vemos hacia futuro que esto va a evolucionar hacia que estos ingredientes marinos vayan cada vez más a alimentos de las personas. Hoy en día ya puedes encontrar, por ejemplo, jugo de naranja o determinado tipo de aceites enriquecidos con omega 3. Ya, cuando yo era chico, yo soy mayor que tú, había el aceite compuesto winterizado, así se llamaba. Y en la época de la carestía de los 70s y de los 80s, era el aceite de pescado. Y todos nosotros nos quejábamos del olor y del sabor. La tecnología presumo que tiene que haber cambiado en los últimos 35 años. Ahora lo que consume el Perú es aceite de soya. Hay una gran diferencia entre este aceite de pescado o inclusive sería sugerible para cocinar para alimentos marítimos. ¿Cómo está el tema del sabor? A ver, a nivel de sabor se ha avanzado mucho. A nivel de lo que es aceite se usa lo que se denomina el nanoencapsulado, que le ponen 3 capas. Entonces, claro, cuando tu cuerpo se da cuenta que te has comido el aceite, ya pues está en pleno sistema digestivo, ¿no? Entonces no lo sientes, ¿no? Insisto, o sea, se encapsula, se encapsula, se encapsula. Entonces, digamos, recién libera, digamos, sus propiedades cuando ya tú no vas a sentir el sabor. Entonces, ahí ha habido mucho y, digamos, hay desarrollos para justamente que llegue más directamente a las personas. Hay también incluso pastillas de omega 3 que son a base del aceite de pescado. A nivel de lo que es la proteína, ¿no? Es donde tenemos el reto. Entonces, justamente nosotros como gremio hemos formulado la agenda para de innovación tecnológica para el enriquecimiento de alimentos a partir de la anchoveta. Entonces, hemos identificado lo que se llama las brechas tecnológicas, entre las cuales está lo que tú dices, es decir, cómo quitarle el olor y el sabor sin quitarle las propiedades nutricionales. Esto ¿no? ustedes lo hacen en combinación con técnicos que yo tengo entendido, son capacitadísimos. Yo cada vez que tengo dudas con respecto a cualquier cosa de la pesca, yo lo llamo a Lucho Yampetri, que ha sido pues un hombre de IMARPE, y sé que hay muy buenos técnicos en el ITP. Hay alianzas estratégicas con IMARPE. IMARPE, su función es solamente decirte cuándo hay pescado, cuándo no hay pescado, cuándo comienza, cuándo termina la temporada de pesca. El ITP, que es el Instituto Tecnológico Pesquero, ¿tienen alianzas estratégicas con ustedes para incentivar el consumo masivo de pescado? Sí, justamente esta agenda de innovación la hemos elaborado con el ITP en alianza con ellos y ahora ya estamos en ejecución los 2 primeros proyectos también en alianza con ellos para, digamos, cómo reducir, minimizar el sabor y olor en la proteína, que es el gran reto, ¿no? Nosotros miramos al futuro pensando que de repente más adelante te vas a comer un plato de tallarines que tú vas a creer que es puro carbohidrato, pero que en verdad ese tallarín está enriquecido con la proteína de pescado. En el Asia hacen mucho eso. Yo he probado eso de comida asiática. Inclusive hay unos hot dogs que he probado yo que son de verdad de pescado y no tienen un gran sabor a pescado. Vamos a decir algo, cuando le pones mostaza o ketchup ni cuenta te das. Es la verdad, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene que ver con desarrollo de programas masivos e insisto con la costumbre. En un país donde todavía hay desnutrición infantil, yo estoy absolutamente seguro y con esto no soy cruel. Cuando tú tienes hambre, comes lo que te ponen por delante. Si está, ya que sea rico, ya es otra cosa. Pero tanto Quique como yo, no es tu caso, Elena, que no somos mayores de 50 años, nosotros hemos crecido con muy poca conserva, con muy poco pollo, con muy poco ketchup, con muy poco mayonesa. Yo no tenía yogur, no había cornflakes. Es decir, todas las costumbres de nosotros, los mayores de 50, no tienen casi nada que ver con las costumbres de los chicos de hoy, que son de un paladar mucho más exigente. En la década del 70 no habían importaciones, no había desarrollo de la industria alimenticia, no había un alicorp. Entonces, yo sí creo que con un esfuerzo en conjunto entre la SNP, el Ministerio de Produce y todo este tema
cultural, de la gastronomía, se puede avanzar. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Elena Conterno para hablar del tema de la gran pesca, ¿no es cierto? Porque cada vez que se habla de temporada de pesca, la gente dice son 8 grandotes, este es el lío de blancos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con la gran pesca? ¿Cómo estamos comparados con los ecuatorianos y con los chilenos? ¿Nos ha afectado el fenómeno del niño costero anterior? ¿Esto que está pasando ahorita con el calentamiento, con el enfriamiento, altera la temporada de pesca? Vámonos a la pausa y regresamos, son 8:31. Ya regresamos con Philip. De la harina, de la temporada, anchovetera, patatín, patatán, de la pota y los recursos que supuestamente hemos ganado con el tema de las 200 millas y con el tema limítrofe con Chile y tal, pero vamos a escuche esto que tú no lo sabes. ¿Eh? El hombre que más sabe pescado en el Perú. Marcial Virel está en línea. Cuéntame, Marcial, ¿cómo se ha desenvuelto el precio de los pescados que normalmente papea el Populorum en los mercados? En las últimas semanas te está escuchando Elena Conterno, que lo más probable es que te contrate luego de que termines de hablar. Habla, Marcelito. ¿Cómo estás, Giri? Un saludo para ti también, para tu invitada de esta mañana. Bueno, definitivamente ya no son los tiempos de antes, no se sabe el motivo, el porqué. Cuando vas al mercado, a la ama de casa, tienden el malestar. Si es que están consumiendo pescado, no le están consumiendo tal como lo dice tu invitada, porque en realidad se debe consumir 3 veces por semana, y no solamente que se presente al plato, es 200 gramos por ración. Ello no está llegando a las amas de casa. ¿Por qué, Fili? Las amas de casa están consumiendo lornita, jurelito. Cuando yo te digo, Fili, en las mañanas en el despacho, jurelito bebé, me refiero, son los pescados de tallas menores que ingresan al mercado clandestinamente y se venden desde los terminales pesqueros y también en los mercados minoristas. Es prohibido, pero se ve la venta. ¿Por qué? Porque las amas de casa no alcanzan a comprar una cojinova, una corvina, un lenguado. El día que llegue a la mesa de los pobres una cojinova, ahí estaré contento, porque en realidad yo cuando voy a los mercados solamente percibo malestar. Las amas de casa ya no son populares las especies, el bonito, el jurel y la caballa. ¿Cuánto cuesta el jurel nacional en este día? Hoy, Fili, 11 soles un solo kilogramo. ¿Qué pasa? Las amas de casa van al producto congelado importado. ¿Por qué Chile nos importa a 5 soles su jurel? Ese es el consumo que hacen las amas de casa, productos importados. Por ejemplo, la tilapia es importada, basa importada, el atún, el salmón importado, jurel importado, reineta importado, la lisa grande del Ecuador, el atún ojo grande también del Ecuador, el espada Ecuador. Es decir, estamos importando cualquier cantidad de productos marinos, siendo ricos y un extenso mar increíble, pero cierto. ¿Por qué, Fili? Es que los precios, ¿quién pone los precios a los productos hidrobiológicos? El lenguado y la corvina, 50, 70, 80 soles en filete entero, cuesta 35, la cojinova 25, el pejerrey, que años atrás costaba 1 sol con 50, hoy 15 soles un kilogramo. Te pregunto, ¿una ama de casa cuando va al mercado va a consumir pescado? No. Entonces falta una concientización y el gobierno verifique qué está sucediendo, si las cotas de pesca se están yendo para la exportación de harina y pescado o hay un interés de que llegue el consumo para las amas de casa. No lo hay, Fili. Ya estoy muchos años en el producto lanzando precios en los mercados a través de las radios. Yo recuerdo cuando un ministro en el tiempo de Toledo ofreció en Semana Santa caballa a 70 céntimos. ¿Por qué? En Semana Santa las empresas hacen una transacción con los gobiernos como para decir, sí, se está consumiendo pescado. Aparece cualquier cantidad de especies, de todo, como si saliera del mar ese momento, pero pasa la Semana Santa, la desaparecen. ¿Dónde están las especies y a dónde van a parar, Fili? Por ejemplo, hoy el bonito en el mercado se vende 7.50, cojinova 28, corvina 29, chita 33, jurel del sur, hablamos de Chile 6, jurel norteño 11, jurel importado 7, el atún aleta amarilla 27, porque el atún de aleta o el atún ojo grande es ecuatoriano. Un problema muy serio, y peor aún, si somos ricos en nuestro mar, donde hay bastantes mariscos, los mariscos son inalcanzables en estos días para las amas de casa. Ojo con los precios. El langostino 30, las conchas negras 12 soles la docena, el choro 70 soles el manojo, hablamos del choro grande para hacer choritos a la chalaca, la pota, Fili, 10 soles un kilogramo. ¿Por qué, Fili? Si la pota siempre costó 1 sol con 50, el pulpo 27, calamar 30, me cansaría de hablar, Fili, indignación, yo como las amas de casa que nos escuchan. Y no he visto ninguna autoridad de IMARPE, del ministerio, que visite los terminales pesqueros para verificar la calidad y si realmente los precios son cómodos como lo dicen. Ok, muy amable, Marcial, me queda claro el tema. O sea, lo que me dice Marcial, según la visión de él, que tiene tanta experiencia, al empresario peruano no le preocupa tanto el consumo porque no está el negocio, sino el negocio está en la gran pesca,
¿Y por qué hay tanto? Y esa es la pregunta que me hago, al igual que Marcial. ¿Por qué hay tanto producto importado de Ecuador y de Chile? ¿Por qué en último caso no se pesca eso acá y se vende acá? Sí. A ver, primero creo que es importante. Y de Chile, ¿por qué en último caso no se pesca eso acá y se vende acá? Sí. A ver, primero creo que es importante, digamos, precisar lo que decíamos al inicio. Digamos, tú no puedes ir contra la naturaleza. Entonces, si el mar te da determinadas especies en determinados meses del año, esas son las que hay en abundancia y esas son las que hay que preferir. Querer ir a la cojinova, como dice tu periodista, digamos, debe ganar muy bien acá exitosa, porque va apunta al lenguado, apunta a la chita, pues sin duda son especies que hay presión, digamos, de demanda, son además las más demandadas en el mundo gastronómico y los precios van a ser elevados. Lo que uno tiene que hacer es ir al casero y decirle cuál es tu pesca del día. ¿Qué cosa es lo que el mar te ha dado en abundancia? Y esas son las especies que debemos preferir. Segundo, para precisar, es importante también ver que lo que es la pesca industrial es en determinadas especies, ¿no? Y todo lo demás, como lenguado, chita, corvina, pejerrey, falso volador, y todos los otros que se han señalado, son pesca de los pescadores artesanales, ¿no? Justamente cuando entra la flota industrial que pesca grandes cantidades es cuando puede haber precios más competitivos, como por ejemplo la caballa, como por ejemplo el atún, digamos, en estos meses que hay disponibilidad. Entonces, por un lado, digamos, el peruano ha aumentado su consumo de pescado en los últimos años y además, como sabemos, digamos, el nivel económico del país en los últimos 20 años, el ingreso per cápita se ha multiplicado por 3 o 4. Entonces, hay más poder económico y obviamente ha habido más demanda de pescado sobre una cantidad finita que te puede dar. Y esto que traen de Ecuador y de Chile, o sea, ¿por qué jurel chileno y no jurel peruano? ¿Acaso cuando hay jurel en Chile no hay jurel en Perú? ¿Acaso cuando hay jurel en Ecuador no hay jurel acá? O sea, ¿por qué caballa ecuatoriana y no caballa peruana? Esa parte no la entiendo. Vamos a punto por punto. El tema del jurel. El jurel es una especie que se llama transzonal, que transita entre Chile, Perú y la zona de alta mar. De hecho, la semana pasada ha sido acá la reunión anual de la organización regional que ve la regulación, la pesca de este recurso. En los últimos años, con todas las anomalías climáticas que hemos tenido, lamentablemente dentro de nuestras 200 millas marinas no ha habido jurel. Más o menos ha habido 20.000 toneladas de jurel al año, cuando en buenos años hemos tenido 200.000 toneladas. Entonces, se hizo todo un esfuerzo por crear el hábito de consumo del jurel y fueron empresas que fueron llevando a la sierra y a todos los rincones del Perú esta especie, creando el hábito y se llegó a una situación que incluso las amas veían al jurel como la competencia del pollo. Claro. Lamentablemente en los últimos años ha estado escaso en nuestro mar, pero a pesar de ello se ha hecho el esfuerzo de traerlo. Por eso es que sigue importándolo, porque la gente ya lo pide. Así es, para atender esa demanda, no dejarla insatisfecha, con miras a que vuelva el jurel, ojalá y este año vuelva, y poder atenderlo con el pescado, digamos, de nuestro propio mar. Lo segundo, el caso del atún. El atún es una especie que se llama altamente migratoria, es un gran nadador, digamos, que va por todo el Pacífico, y hay otra organización que se llama la CIAT. ¿Qué pasa? En el caso del atún, digamos, en el Perú se puede pescar de manera competitiva en estos meses, es decir, cuando se acerca a la costa peruana. El resto del año que se aleja y que tenemos que gastar muchísimo en combustible, ¿no? En que el combustible acá nos cuesta 3, cuando en Ecuador cuesta 1, lamentablemente no se es competitivo y, digamos, entonces, en estos meses, digamos, se hace todo el esfuerzo para poder capturar cuando está cerca, ¿no? Pero en el resto del año que otros países como Ecuador, insisto, puede capturar, no hay esa disponibilidad. O sea, el faenar en el Perú, faena se le da la chamba a los pescadores, es mucho más barato allá que acá por el tema, ellos también tienen hasta subsidio del petróleo, son productores de petróleo, la tienen más fácil. Y en Chile el petróleo es más barato que el Perú, la energía, que es básicamente el petróleo, la energía por eso el caso de ellos, el tema es el jurel, que ha estado la disponibilidad más que un tema de petróleo. O sea, cada especie tiene su regulación, es, digamos, su mundo. En el caso del jurel, digamos, yo creo que ha sido buen resultado la semana pasada, que el Perú ha logrado una cuota mayor para alta mar y esperemos que la naturaleza nos los traiga a nuestras costas. Y en el caso del atún,
ya nosotros venimos pidiendo que se elimine el selectivo al consumo en el caso del petróleo utilizado en el atún. Que además cada barco de atún lleva un observador de esta organización regional, o sea, es algo fácil de fiscalizar, utilizado en el atún. Que además cada barco de atún lleva un observador de esta organización regional, o sea, es algo fácil de fiscalizar, porque sin duda no tiene sentido que habiendo abundancia de atún en nuestro mar, y de hecho los barcos extranjeros pescan como 85.000 toneladas de atún en nuestro mar, digamos con permiso, o sea, de manera legal, ¿no? Y digamos, eso también debería aprovecharse para que nuestra flota pueda ir a buscarlo más allá el resto del año. Son 8:44. Otra cosa que tengo que decir, insisto, esto también para mayores de 50, cuando yo era chico, Elena, y tú sí te tienes que acordar, no había cevicherías en Lima. Ni en Lima, ni en Miraflores, ni en Lince, ni en Barranco. No. Si tú querías comer ceviche, máximo en el Callao y arriba. No había. Entonces ahora la industria de los restaurantes y de los hoteles sí compran y compiten contra las amas de casa. ¿Por qué? Porque ahora sí existe lo que no existía antes. Ahora es impensable una cevichería en San Isidro. Impensable. ¿Ahora cuántas hay? 50 en un distrito. Entonces, ¿y qué van a consumir ellos? El lenguado, el mero, o sea, lo más caro. Entonces hay que buscar el tema de la pesca del día. Vamos a la pausa y ahí sí vamos a hablar del tema de la cuota pesquera, de qué tan bien o tan mal estamos, si está bien cuidado el mar, o si se está depredando. Yo no creo, pues es un negocio que va muy bien hace un montón de años, ¿no es cierto? Si no, no seríamos lo que somos en la pesca si estuviéramos depredando, porque los ecologistas siempre dicen lo mismo. Pero ¿por qué tantos años el Perú está arriba a nivel mundial en lo que a pesca se refiere? Porque está bien cuidado, ¿no? Si hubieran depredado yo no habría pescado. 8:45, pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butter. A ver, ¿cómo es esta cuestión de la cuota pesquera? ¿Cómo es esta cuestión de la temporada pesquera? Si los peruanos depredásemos, digo los peruanos, los pesqueros peruanos, ya estaríamos mal. Y seguimos exportando a China. China hace 30 años no consumía lo que consumía. China es un país bastante más pobre hace 30 años. No había la fortaleza en otros mercados. Perú no tenía tratado de libre comercio ni con Europa, ni con Estados Unidos, ni nada parecido. ¿Cómo está este tema? ¿Es un lío de grandes? ¿Al pueblo peruano le va o le viene el tema de la temporada pesquera, los juveniles, toda esta historia? A ver, entiendo te refieres a la pesquería de anchoveta, que es la primera pesquería de Perú y del mundo, ¿no? Si uno mira, digamos, la cifra de los últimos 20 años, lo que ves es una estabilidad de la biomasa. Es decir, de la cantidad de peces que hay en el mar, de este tipo particularmente, en los últimos 20 años ves que ha habido una estabilidad. Entonces, todos tranquilos, acá la realidad te dice que hay estabilidad, hay sostenibilidad. Segundo, ¿qué dicen los organismos internacionales? La FAO hizo una auditoría al IMARPE en el año 2014 y resalta el buen manejo, el calibre de los científicos, el uso abundante de data y los buenos resultados que se tienen. La OCDE con CEPAL hicieron un informe sobre temas ambientales y también resaltaron el buen manejo y la regulación de la pesquería de anchoveta. El Banco Mundial hizo un informe sobre las pesquerías y resaltó, incluso hay un video en YouTube, sobre la gestión pesquera en base a las cuotas individuales de pesca que ha dado buenos resultados. Entonces, la realidad y los especialistas internacionales resaltan el buen manejo de la pesquería de anchoveta, de la cual nuestra industria es parte, y nosotros, digamos, nuestras empresas que han invertido sus recursos, que dependen día a día de esta actividad, obviamente son las primeras interesadas en la sostenibilidad. Las inversiones se hacen pensando en el largo plazo, no pensando en un año o 2 años, digamos que sería el caso si no se tuviera la sostenibilidad de los recursos. Lamentablemente cada cierto tiempo, ¿no? Yo le llamo los Nostradamus, aparecen, digamos, entidades, personas que vaticinan, digamos, que se va a depredar, pero la realidad, la siguiente evaluación muestra pues esta sostenibilidad. Entonces yo agradezco la oportunidad de poder explicar y resaltar, insisto, que la data muestra estabilidad y que los expertos internacionales también y que la industria es la primera interesada. Yendo al caso puntual de la segunda temporada de pesca de 2017 que acaba de terminar, en que hubo cierta preocupación por la pesca de juveniles. Yo quisiera recalcar que pesca de juveniles siempre va a haber. Digamos,
el que haya juveniles, como que hayan jóvenes en una población, es algo bueno, es algo que indica que la población se está renovando, ¿no? Que hay de diferentes tamaños y es una señal de salud en la población. Entonces, cuando se empezó la pesca, vimos que no estaban los adultos disponibles, solo estaban los juveniles y por eso la industria fue la primera en decidir primero salir a buscarlo más allá de la milla 30 y luego volver a puerto en espera de mejores condiciones. Se hizo una nueva investigación hacia fines de diciembre que dio buenos resultados y felizmente se pudo retomar la pesca en el mes de enero. Claro, ya desde que se pararon las operaciones en noviembre se sabía que iba a ser difícil completar toda la cuota porque iban a haber menos días de pesca, pero se logró capturar 46% de la cuota en esta oportunidad, con un nivel de juveniles por debajo del estimado de Marte. La cuota, por si acaso, es el permiso en cuanto a toneladas que tiene cada uno de los grandes pesqueros del Perú para pescar. Es decir, no puedes ir a pescar cada uno a tontas y a locas. No es así. Es cuota precisamente para que la sumatoria de todas las cuotas termine manteniendo de una estabilidad la industria y no haya algún loquito que venga y que deprede. Por eso es que tienes, y si te excede la cuota, te caen unas multas que te paralizan. Dicho esto, cuando tú me hablas después de la milla 30, me permite hacer dos preguntas que tienen que ver con la ignorancia que tenemos los común de los peruanos para con la riqueza del mar peruano. El mar peruano no es uno solo. Vamos a decir que es como si hubieran dos mares. El comportamiento del norte es diferente al comportamiento del sur, las profundidades del norte son diferentes a las del sur y las corrientes del norte son diferentes a las del sur, de tal manera que los costos también lo son. Eso de cuando tú me dices, Elena, que vas a pescar después de la milla 30, es lo mismo cuando pescas por Acarí, por Moquegua, que al frente de Chimbote o de Trujillo, vas a la milla 35, la 40, la 50, eso cuesta más caro. ¿Cómo es este mapa del mar peruano? Sí, de repente precisar, en este caso, claro, lo que se vio es que cerca a la costa estaba la mayor incidencia de juveniles, por eso te digo, es decir, en el primer día se vio que estuvieron los barcos viendo cerca de la costa, que se vio había alta incidencia juvenil, entonces digo, vamos a buscar más lejos. Entonces hubo un acuerdo en la sociedad de todas las empresas de no buscar en las primeras millas, sino a partir de la milla 30. Ahora, yendo a lo que tú indicas, ¿no? Hay como una especie de cordillera a la altura justamente pues de Atico, un poco más arriba, que indica pues que hay dos biomasas de anchoveta en el caso peruano. Tienes la biomasa del norte-centro y la biomasa del sur del Perú que compartimos con Chile, ¿no? En este caso nos hemos estado refiriendo a la del norte-centro, que es la de mayor abundancia. E insisto, entonces, en el tema de los juveniles, la pesca se dio, digamos, con baja incidencia. Entonces, lo que nos debe preocupar no es que haya ciertos casos, un video, una foto de juveniles o de anchoveta desovante, porque la anchoveta desova todo el año, sino que se respeten los valores críticos. Y para eso IMARPE monitorea todas las semanas y nosotros también, ¿no? Porque, insisto, las empresas son las primeras interesadas en proteger la sostenibilidad de los recursos. Te pregunto por esto de los pesqueros que se meten al Perú a la prepo, no los que tienen permiso, porque hay que decirlo, pues el Perú tiene soberanía en 200 millas, pero después de la milla 50, 60, 70, 80, 100, 120, el común de los pesqueros peruanos no pesca ahí porque no sabe lo que hay, porque es muy caro, porque el recurso que hay ahí implicaría un costo altísimo. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué hay en ese mundo inhóspito? Es como que la gente no sabe qué pasa a la derecha, vamos a decir, de Iquitos, ¿no? En la selva peruana, en la selva de Madre Oscar, cercana a Brasil. Igualito pasa lo mismo, con un tema cultural y desconocimiento, con el mar que está a nuestra izquierda cuando vemos el mapa, el que se acerca pues al Asia. ¿Qué hay? ¿Qué riqueza hay ahí que no hemos explorado o que no explotamos? Sí, digamos, depende, digamos, como tú dices, de la distancia, ¿no? Y de la profundidad, el tipo de especies que hay presente. La mayor parte de especies están, digamos, sobre todo aquellas, pues, como la chita, la corvina, toda esta que hemos estado hablando, están en las primeras millas. Tú tienes el pescador de orilla, tienes el pescador que pesca en la primera milla, ¿no? Aquellos que llegan hasta las primeras 5, y luego tienes, digamos, un conjunto de especies, digamos, como los recursos pelágicos, como la anchoveta, jurel, caballa, que pueden estar en la milla 5, la 10, la 30, y luego está lo que se llama pesca de altura, ¿no? Que está el bonito, están los túnidos, está la pota, que se encuentran a mayores distancias. Ahora,
Efectivamente, si queremos tener un mejor cuidado del mar, lo mejor es tener a la flota pescando, ¿no? Porque esa es la mejor forma de vigilar, digamos, que no haya incursión de flota extranjera de manera ilegal. En el caso, digamos, de la pota, por ejemplo, justo van a presentar un estudio en los próximos días, que estaremos atentos, pero hay el interés de la flota industrial de participar y por lo tanto estar peinando los mares a esas distancias, pero digamos todavía no se nos ha dado esa oportunidad. Eso sin duda significaría más pota a precios competitivos porque por en los mercados. Sentido común, si los chinos vienen desde la China hasta el Perú, quiere decir que les es rentable. No sé cómo será el tema energético, ni el costo, ni la mano de obra en China, presumo que será más barata que en el Perú. Pero si vienen chinos o japoneses que están realmente en la Conchinchina hasta el mar peruano para pescar riqueza que es nuestra, quiere decir que sí es rentable. Y si es rentable para ellos, tendría que ser rentable para nosotros, especialmente en una industria que es tan peruana, ¿no? Porque la gran parte de la industria pesquera peruana es de capitales peruanos. Entonces, si tenemos una riqueza, que sea primero para nosotros. Efectivamente, ¿no? En el caso de la pesca tenemos que mirarlo como en un aprovechamiento responsable. Es decir, no se trata de dejar los peces en el mar y no tocarlos, sino que este recurso que se renueva, poder tomar del mar aquello que va a permitir que se mantengan las poblaciones de peces. Y eso significa aprovechar, tomar del mar aquello que va a permitir que se mantengan las poblaciones de peces. Y eso significa aprovechar. Lo que IMARPE dice que se puede pescar, hay que pescar. En el caso de algunas especies, digamos, como entendemos, se ha venido señalando en el caso de la pota, habría excedente, pero no se ha dado permisos a la flota industrial y esperemos que ello se corrija en el breve plazo. A nosotros nos escucha todo el Perú, son 68 ciudades que nos están escuchando. Te pregunto, Elena, por el tema de la SNP, siempre ligada al mar, pero ¿y qué hay de la piscicultura? ¿Qué hay de los pescados de río o los pescados de lago o laguna artificial? ¿Ustedes están interesados en eso? ¿Se requieren demasiada inversión? Porque a la gente le encanta la trucha, o le gusta el dorado, o le gusta el paiche, qué duda me cabe. ¿Pero eso está dentro de los planes de LNP o ustedes miran al mar nomás? Sí, tenemos, digamos, como nuestras asociadas a los dos principales productores de trucha, ¿no? Que además hacen grandes esfuerzos por aumentar la producción y además llevarla incluso en estado fresco a mercados no solo nacionales, sino internacionales. Y hay distintos retos que nos tomaría otro programa comentar, ¿no? Desde temas de informalidad, sanitario, relacionamiento con las comunidades, respeto de la inversión. Digamos, el caso de la acuicultura, como la agroindustria, digamos, es un proceso, digamos, que es rentable, pero que consiste en que tú siembras, ¿no? Tienes que esperar, entonces tienes que ver la calidad del agua, tienes que proteger a tu producto de enfermedades, tienes que estar viendo la productividad. ¿Es verdad que lo que comen es productos que tienen que ver con la harina y pescado? Claro, la harina de pescado y el aceite de pescado se consideran elementos estratégicos de las dietas acuícolas, digamos, entre ellos para alimentar truchas. Entonces, como te decía, esperas y luego cosechas y tienes que llevar tu producto, digamos, a los mercados. Esta actividad se hace a nivel descentralizado, ¿no? Como la agroindustria. Y de hecho lo que se ha venido promoviendo y planteando es que se le dé el mismo tratamiento que la agroindustria. Hemos visto cómo ha crecido de manera significativa la agroindustria gracias a un régimen promotor, dada la similitud con la acuicultura. Lo que hemos planteado es que se dé también un régimen similar, ¿no? Y recordar, la agroindustria ha permitido que en algunos departamentos del país se tenga pleno empleo. Digamos, es la mejor política social es generar empleo. Y si tú creas un régimen promotor que permita desarrollo de actividades como esta, sin duda va a tener beneficios Ahí para todos. también podría ser mucho los programas alimentarios del gobierno, ¿no? Pero en este caso, ahí no hay cultura que cambiar ni costumbre que cambiar. A la gente en la gran sierra del Perú le encanta la trucha. A mis hijas les encanta el pez rosado, le dicen, ¿no es cierto? No saben la diferencia entre salmón y trucha, les gusta, les hace el sabor. Y yo creo que ahí hay una gran ventana de oportunidad. Programas como el de Sierra Exportadora o Sierra Productiva han dado el ejemplo que la gente en la sierra del Perú, cuando tú le das un incentivo, chambean y ganan un hueval de plata y ya tienen el mercado asegurado. Y de repente algo, incidir en lo que dices. En los últimos 20 años hay una estabilidad en las capturas mundiales de pesca, que son 90 millones de toneladas. Es decir, el mar, los océanos no te van a dar más pescado. El adicional viene de la acuicultura, de la siembra de peces. O de esas millas que nosotros
todavía no explotamos porque falta, creo, un incentivo especial para... Nos llenamos la boca con lo de las 200 millas y de la milla 100 para adelante, la verdad es que ¿qué peruano usufructó a eso? Muy pocos. Bueno, hay algunas especies, como te digo, hay la voluntad, nosotros hay que pescar también con los permisos, ¿no? Entonces, bienvenidos los permisos para poder ir, digamos, a especies como la pota, que están presentes en esta zona. Pero insisto, digamos, en todo caso, puede haber algo de crecimiento por ahí, pero el crecimiento vertiginoso se viene dando a nivel de la acuicultura. Y hoy en día, digamos, más o menos tienes igual cantidad de pescado que viene de la pesca que aquel que viene de la acuicultura. Además, otra cosa que hay que entender que cambió cuando llegó Ollanta es que el Ministerio de la Producción no es un ministerio fiscalizador ni policial. Reitero, el gran capital de la pesca del Perú es de peruanos y los pesqueros son peruanos y los capitanes son peruanos y los maestros son peruanos. Pero de la época del gobierno de Ollanta en adelante se instauró un régimen policial y persecutorio y que la multa y la multa y la multa. Y claro, después vinieron las cautelares por la multa. Entonces hay que tener pues un mínimo de sentido común y decir, estos son peruanos, están invirtiendo en el Perú, hay que ayudarlos. No hay que cautelares por la multa. Entonces hay que tener pues un mínimo de sentido común y decir, estos son peruanos, están invirtiendo en el Perú, hay que ayudarlos. No hay que meterle cabe. Hay que promover el que la gente invierte y que la gente gane plata y que sea rica. O sea, no hay que hacerlo al revés y desgraciadamente es un tema, Elena, eso de idiosincrasia. Dime de qué se trata para oponernos. Y eso comenzó penosamente en el gobierno de Ollanta, ojalá que haya cambiado. Elena, ha sido muy amable. Un gusto, Philip. Son 9 de la mañana con 1 minuto, me pasó hace un tiempo, ustedes saben que me operé y tenía que comenzar a hacer ejercicios, que el mejor ejercicio es nadar. Y yo dije, ¿yo sé nadar? Claro que sé nadar. Y claro, me metí en una academia y me di cuenta que no sabía nadar. La técnica de natación es una cosa, el flotar y avanzar como un perro en el agua es otra cosa. Y eso es la natación normal, la natación libre. Traté de nadar espalda aquí, que un día, y un día, y un día. Ya no te digo pecho, imposible. Y mariposa, macho peruano que se respeta, no sabe de ninguna manera nadar mariposa. Se ríe Elena, perdón. Vámonos a la pausa y regresamos con quién, Quique, para hablar de qué. Vamos a estar con Tony Ledgar aquí, uno de la estirpe de los Ledgar, que son pues campeones de natación a nivel de muchas participaciones internacionales, para hablar sobre si la natación es el deporte más completo. Yo creo que sí. Elena dice que es el ping-pong. Con el tenis y la natación creo que está el deporte, el mejor deporte. ¿Juegas ping-pong o no? No, yo juego ping-pong. ¿Qué tan bien juegas ping-pong? Bueno, he sido hace varios años, ya no voy a decir cuántos, selección nacional, ¿no? Judicita también juega ping-pong, pero con comida. Todo el día come la Judy. Vámonos a la pausa. Regresamos con titulares con Judicita, que cumple 24 años. 24 años.